Estás sintiendo un dolor fuerte en el abdomen. Hoy irías a urgencias, te harían algunos exámenes y tal vez una cirugía de apendicitis con anestesia general, antibióticos y una cicatriz casi invisible. Pero ¿qué pasaría si vivieras en el año 1347? Bueno, primero el médico te diagnosticaría con exceso de bilis amarilla sin siquiera examinarte. Después, te ataría a una mesa de madera sucia mientras estás completamente consciente. Usando un cuchillo de carnicero sin esterilizar, cortaría tu abdomen mientras gritas de dolor. Si no murieras de shock durante el procedimiento, la infección te mataría en pocos días. Si por milagro sobrevivieras a la infección, morirías de septicemia, porque cosió tus entrañas con hilo sucio. Bienvenidos al mundo aterrador de la cirugía medieval, donde la medicina mataba más pacientes que las enfermedades originales. En los próximos minutos, vas a descubrir por qué tener una cirugía en la Edad Media era básicamente una sentencia de muerte con pasos extra de tortura. La tasa de supervivencia para cirugías medievales era del 10%. Eso significa que de cada 10 personas que entraban a un procedimiento médico, 9 salían muertas. No olvides suscribirte, porque esta pesadilla médica recién está comenzando. Antes de sumergirnos en los horrores específicos, necesitas entender algo fundamental. La medicina medieval no era primitiva por falta de conocimiento, era deliberadamente brutal, basada en teorías pseudocientíficas que mataban más pacientes que las enfermedades originales. Los médicos medievales operaban bajo la teoría de los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Según ellos, todas las enfermedades eran causadas por desequilibrios humorales que se corregían a través de métodos que hoy reconoceríamos como tortura sistemática. Pero aquí está lo más perturbador: estos no eran charlatanes de pueblo, eran médicos universitarios, educados en las mejores escuelas de medicina de Europa, siguiendo tratados médicos oficiales aprobados por la Iglesia y el Estado. La Universidad de Montpellier, la escuela médica más prestigiosa de Europa medieval, enseñaba que el dolor durante la cirugía era purificación del alma enviada por Dios. Los médicos creían que anestesiar a los pacientes interfería con el proceso divino de curación. Registros hospitalarios de la época muestran que la tasa de mortalidad en hospitales medievales era 3 veces mayor que simplemente quedarse en casa y rezar. Hospitales no eran lugares de curación, eran mataderos legalizados donde la gente iba a morir bajo supervisión médica. Cada procedimiento que vas a escuchar fue documentado en tratados médicos oficiales y practicado por siglos en toda Europa. Francia, 1385. Guillaume, un campesino de 34 años, ha estado sufriendo dolores de cabeza después de caerse de un caballo. El médico local diagnostica demonios atrapados en el cráneo y prescribe el tratamiento estándar: trepanación. Guillaume será llevado a la plaza del pueblo donde, completamente consciente, le perforarán el cráneo con taladros primitivos, mientras cientos de personas observan como si fuera entretenimiento. La trepanación medieval no era un procedimiento médico reservado para casos extremos, era el tratamiento de rutina para cualquier problema relacionado con la cabeza: dolores de cabeza, mareos, comportamiento extraño, epilepsia, depresión. Todo se curaba haciendo agujeros en el cráneo del paciente. Aquí está cómo funcionaba esta pesadilla quirúrgica. El paciente era atado a una silla especial en una plaza pública para que la comunidad pudiera presenciar la expulsión de espíritus malignos. No había anestesia porque los médicos creían que el dolor era necesario para que los demonios quisieran escapar del cuerpo. El cirujano, generalmente el barbero local que también extraía dientes y castraba animales, usaba herramientas que hoy reconoceríamos como instrumentos de tortura. El trépano medieval era básicamente un taladro manual con una broca de hierro que se giraba manualmente mientras se presionaba contra el cráneo del paciente consciente. Registros médicos del Hospital Hôtel Dieu de París muestran que entre 1350 y 1400 se realizaron más de 847 trepanaciones documentadas. La tasa de supervivencia era del 3%. De esas 847 personas, solo 25 sobrevivieron más de una semana. Pero aquí está la parte más brutal: el proceso duraba horas. El médico tenía que perforar lentamente a través del hueso del cráneo, milímetro a milímetro, mientras el paciente permanecía consciente durante todo el procedimiento. Los gritos se consideraban una buena señal, significaba que los espíritus malignos estaban siendo expulsados. Guy de Chauliac,
considerado el mayor cirujano del siglo XIV. Guado Porento describe en su tratado Chirurgia Magna cómo realizar trepanaciones correctamente. Él explica que el agujero debe ser lo suficientemente grande como para que 3 dedos puedan entrar cómodamente, y que el médico debe agitar el cerebro suavemente con un palillo para liberar humores dañinos. El aspecto más aterrador es que muchos pacientes sobrevivían el tiempo suficiente para desarrollar infecciones cerebrales masivas. Cronistas médicos medievales describen pacientes de trepanación que vivían días o semanas con pus verdoso fluyendo del agujero en sus cabezas, antes de finalmente morir en agonía. Los médicos medievales habían desarrollado herramientas especializadas para diferentes tipos de trepanación, el terebra para agujeros pequeños, el modiolus para agujeros medianos, y la corona para remover secciones completas del cráneo. Cada herramienta era bendecida por un sacerdote antes de uso porque la cirugía se consideraba un acto religioso. Documentos del monasterio de Santo Tomás en Inglaterra registran trepanaciones realizadas en niños de apenas 8 años por comportamiento diabólico, lo que probablemente era hiperactividad normal. Una entrada de 1392 describe cómo un niño llamado Thomas sobrevivió a la trepanación pero perdió la capacidad de hablar y reconocer a su familia. El procedimiento era tan común que desarrolló variaciones regionales especializadas. En Alemania, practicaban trepanación doble, 2 agujeros conectados por un canal. En Italia, había trepanación decorativa, donde hacían múltiples agujeros pequeños en patrones geométricos. En España, existía trepanación preventiva, perforaban cráneos de personas sanas para prevenir futuras posesiones demoníacas. Los instrumentos de trepanación medieval han sido encontrados en excavaciones arqueológicas por toda Europa. Análisis metalúrgicos muestran que estaban hechos de hierro de baja calidad que se oxidaba rápidamente, introduciendo tétanos directamente en las heridas cerebrales. La Iglesia no solo permitía la trepanación, la promovía activamente. Manuales eclesiásticos del siglo XIII contienen instrucciones para sacerdotes sobre cómo identificar posesión demoníaca que requiera perforación del cráneo. Papa Clemente VI escribió una bula papal en 1312 declarando que impedir trepanaciones era interferir con la obra de Dios. Registros de cementerios medievales muestran evidencia arqueológica masiva de esta práctica. El cementerio de Fishergate en York, Inglaterra, contiene más de 200 cráneos con agujeros de trepanación, la mayoría mostrando signos de infección severa y muerte rápida post-procedimiento. La tradición solo comenzó a declinar en el siglo XVI cuando médicos renacentistas empezaron a cuestionar si hacer agujeros en cráneos realmente curaba enfermedades, pero incluso entonces, la práctica persistió en áreas rurales hasta el siglo XVIII. Hoy, esto sería clasificado como agresión con arma mortal, tortura médica, charlatanismo y homicidio culposo. En la medicina medieval, era considerado tratamiento estándar respaldado por las mejores universidades de Europa. Inglaterra, 1347. Sir Edmund ha sido herido en batalla, y su brazo izquierdo está gravemente infectado. El médico militar declara que la extremidad debe ser amputada para salvar su vida. Pero esto no será como las amputaciones modernas con anestesia y técnicas estériles. Edmund será atado a una mesa, completamente consciente, mientras le serruchen el brazo con una sierra de carpintero, y luego cautericen la herida con hierro al rojo vivo para sellar los humores malignos. Las amputaciones medievales no eran procedimientos de último recurso realizados por cirujanos especializados, eran operaciones de rutina, llevadas a cabo por barberos, carpinteros y herreros que se consideraban médicos, porque tenían herramientas afiladas. El proceso era sistemáticamente brutal y diseñado para causar máximo sufrimiento. Los médicos medievales creían que el dolor extremo durante la amputación purificaba el cuerpo del paciente y ayudaba a expulsar humores corruptos que habían causado la infección original. Aquí está cómo funcionaba esta tortura médica institucionalizada. Primero, el paciente era atado con cuerdas a una mesa de madera mientras varios hombres lo sujetaban físicamente. No había anestesia porque se consideraba interferencia con la voluntad divina. Los médicos argumentaban que Dios quería que los pacientes sintieran dolor para aprender lecciones espirituales sobre el sufrimiento. El cirujano entonces usaba herramientas que habían sido diseñadas para carpintería y carnicería, no para medicina. Las sierras para amputación eran básicamente sierras de madera con dientes más gruesos.
Los cuchillos eran cuchillas de carnicero modificadas. Ninguna herramienta era esterilizada. De hecho, los médicos medievales creían que limpiar instrumentos quirúrgicos era innecesario porque Dios protegería a los justos de la infección. John of Arderne, considerado el padre de la cirugía inglesa, escribió en su tratado de 1370 que las amputaciones debían realizarse lo más lentamente posible para permitir que el paciente contemple sus pecados mientras experimenta purificación a través del dolor. Su manual contiene ilustraciones detalladas de pacientes siendo cerrados vivos mientras gritan. El proceso típico duraba entre 45 minutos y 2 horas, dependiendo del tamaño de la extremidad. Los cirujanos cortaban deliberadamente despacio, pausando frecuentemente para permitir que el paciente absorbiera completamente la experiencia purificadora. Durante estas pausas, sacerdotes rezaban sobre la herida abierta y rociaban agua bendita en la carne expuesta. Pero lo peor venía después del corte, la cauterización. Una vez que la extremidad era removida, la herida era sellada presionando hierros al rojo vivo directamente contra la carne expuesta. Esto supuestamente prevenía el sangrado y quemaba los humores malignos, pero en realidad, creaba quemaduras de tercer grado que casi garantizaban infección mortal. Registros médicos del Hospital de San Bartolomé en Londres muestran que entre 1348 y 1400 se realizaron 1247 amputaciones. La tasa de supervivencia a 30 días era del 7%. Esto significa que 1160 personas murieron en agonía como resultado directo del tratamiento médico. Los médicos medievales habían categorizado diferentes tipos de amputación según el nivel de sufrimiento que causaban. Amputación simple era cortar una extremidad y cauterizar. Amputación compleja involucraba remover múltiples extremidades en sesiones separadas. Amputación purificadora incluía cortar dedos individuales uno por uno a lo largo de semanas. Documentos de la Universidad de Bolonia, Centro de Educación Médica Medieval, muestran que los estudiantes de medicina practicaban amputaciones en prisioneros vivos como parte de su entrenamiento. Era considerado educación médica esencial aprender a mantener a los pacientes conscientes durante procedimientos dolorosos para maximizar beneficios espirituales. El aspecto más sádico era que muchos médicos cobraban extra por amputaciones lentas. Familias ricas pagaban fortunas para que el cirujano tomara tiempo adicional durante el procedimiento, creyendo que más sufrimiento resultaría en mayor purificación espiritual para el paciente. Tratados médicos de la época contienen instrucciones específicas sobre cómo maximizar el dolor durante amputaciones. El Compendium Chirurgiae de 1363 aconseja que los cirujanos usen sierras desafiladas porque herramientas romas causan más sufrimiento beneficioso que cuchillas afiladas que cortan demasiado rápido. La cauterización postamputación tenía sus propios horrores especializados. Médicos usaban diferentes metales para diferentes propósitos curativos: hierro para fortalecer la carne, cobre para purificar la sangre y plata para bendecir la herida. Cada metal era calentado hasta volverse blanco y presionado contra carne viva mientras el paciente permanecía consciente. Registros arqueológicos de cementerios medievales muestran evidencia física masiva de amputaciones. El cementerio de la abadía de Tewkesbury contiene más de 300 esqueletos con amputaciones, muchos mostrando signos de infección ósea severa y muerte rápida postquirúrgica. Algunos pacientes desarrollaron gangrena en las heridas cauterizadas, requiriendo amputaciones adicionales aguas arriba de la infección. Registros muestran casos de pacientes que perdieron brazos completos porque una amputación de dedo se infectó, luego la mano se infectó, luego el antebrazo, y así sucesivamente hasta la muerte. La práctica era tan brutal que incluso algunos contemporáneos la cuestionaron. El médico árabe al-Saghawi, cuyas obras llegaron a Europa en el siglo XI, escribió críticas devastadoras de las técnicas de amputación europeas, describiéndolas como tortura disfrazada de medicina. Hoy, esto sería clasificado como tortura, mutilación intencional, mala práctica médica extrema y homicidio culposo. En la medicina medieval, era considerado tratamiento quirúrgico estándar respaldado por las mejores universidades médicas de Europa. París, 1356. Paul Paris, una noble de 28 años, ha desarrollado fiebre después del parto. El médico de la corte diagnostica sangre corrupta y prescribe el tratamiento universal medieval,
Sangría masiva. Marie será atada a una silla, mientras le abren las venas de brazos, cuello y piernas, drenando litros de sangre, hasta que se desmaye de anemia. Si sobrevive a la pérdida de sangre, el médico considera que el tratamiento fue exitoso. Si muere, obviamente tenía demasiada corrupción para ser salvada. La sangría no era un tratamiento ocasional para condiciones específicas, era la respuesta médica universal para prácticamente cualquier dolencia: dolor de cabeza, fiebre, dolor de estómago, embarazo difícil, depresión, epilepsia. Todo se curaba drenando la sangre del paciente hasta el borde de la muerte. La teoría médica detrás de esta locura era que todas las enfermedades resultaban de sangre corrompida, que necesitaba ser removida del cuerpo. Los médicos medievales creían que drenar sangre purificaba el sistema y restauraba el equilibrio de los 4 humores corporales. Aquí está cómo funcionaba este proceso de casi asesinato médico. El paciente era colocado en una silla especial con brazos extensibles, donde sus extremidades podían ser atadas y extendidas. El médico entonces hacía múltiples incisiones profundas en las venas principales, típicamente en brazos, cuello y piernas, usando cuchillas llamadas flebótomos. La sangre se recolectaba en recipientes graduados para medir exactamente cuánto se había extraído. Los médicos medievales tenían fórmulas específicas para determinar cuánta sangre drenar para una mujer adulta, típicamente 2 de marzo litros, para hombres, 3 de abril litros, para niños, hasta que se desmayen, que generalmente significaba 40-60% de su volumen sanguíneo total. Registros médicos de la Universidad de París muestran que entre 1300 y 1450, más del 80% de todos los pacientes hospitalizados recibieron sangría como tratamiento primario. La tasa de mortalidad para pacientes de sangría era del 73%, 3 de cada 4 personas morían como resultado directo del tratamiento. Pero aquí está lo más perturbador: los médicos interpretaban la muerte por sangría como evidencia de que el paciente estaba demasiado corrompido para ser salvado. Si alguien moría después de perder la mitad de su sangre, obviamente el problema original era muy severo. Si sobrevivían, el tratamiento había funcionado. Era un sistema de lógica, donde el médico nunca podía estar equivocado. Bernard de Gordon, profesor de medicina en Montpellier, escribió en su Lilium Medicinae de 1305 que la sangría debía continuarse hasta que el paciente experimente visión borrosa, mareos extremos y pérdida de color facial. Estos son síntomas claros de shock hipovolémico, la etapa final antes de la muerte por pérdida de sangre. El proceso era aún más brutal de lo que suena. Los médicos medievales usaban técnicas diseñadas para maximizar la pérdida de sangre. Hacían múltiples cortes profundos simultáneamente para acelerar el drenaje, aplicaban calor a las heridas para dilatar las venas, masajeaban las extremidades para ordeñar más sangre de los vasos. Algunas variaciones regionales eran especialmente sádicas. En Alemania, practicaban sangría de sorpresa, donde atacaban a pacientes dormidos para capturar la sangre en su estado más puro. En Italia, existía sangría competitiva, donde médicos rivales trataban de drenar más sangre que sus colegas. Los instrumentos de sangría medieval eran deliberadamente brutales. Las ventosas eran dispositivos que creaban succión sobre incisiones para acelerar el sangrado. Los escarificadores hacían múltiples cortes pequeños simultáneamente. Las sanguijuelas gigantes, sanguijuelas criadas especialmente para ser más grandes y agresivas, se aplicaban en grupos de 20-30 para maximizar la pérdida de sangre. Documentos hospitalarios muestran que la sangría se realizaba en ciclos. Si un paciente sobrevivía a la primera sesión, se repetía el proceso cada pocos días, hasta que murieran o se curaran. Muchos pacientes recibían 5 de octubre sesiones de sangría, durante hospitalizaciones que duraban semanas. La práctica era tan común que creó una economía especializada. Barberos cirujanos se especializaban en sangría y cobraban por litro de sangre extraída. Recolectores de sangre vendían la sangre drenada a alquimistas que la usaban en pociones. Especialistas en venas conocían las mejores técnicas para maximizar el drenaje. El aspecto más horrible es que aplicaban sangría a pacientes que ya estaban débiles por enfermedad o lesión, mujeres después del parto, soldados heridos en batalla,
Personas con infecciones todos recibían sangría que los debilitaba aún más cuando más necesitaban mantener su fuerza. Registros muestran que algunos médicos desarrollaron adicción a la sangría, una obsesión con drenar cada vez más sangre de sus pacientes. El médico Mondino de Luzzi documentó haber extraído más de 8 litros de sangre de un solo paciente durante múltiples sesiones, matándolo efectivamente a través de desangrado médico. La práctica solo comenzó a declinar en el siglo XVII, cuando médicos empezaron a notar que pacientes que no recibían sangría se recuperaban más rápido que aquellos que sí la recibían, pero incluso entonces persistió en medicina popular hasta el siglo XIX. Hoy, esto sería clasificado como lesiones corporales graves, mala práctica médica y, en muchos casos, homicidio involuntario. En la medicina medieval, era considerado el tratamiento más fundamental y efectivo disponible. Florencia, 1423. Lorenzo, un comerciante de 52 años, está perdiendo la vista debido a cataratas. El oculista local promete restaurar su visión usando la técnica de coaching, empujar las cataratas hacia el fondo del ojo con una aguja larga. Lorenzo será sujetado por 4 hombres, mientras el médico inserta una aguja de hierro directamente en su globo ocular y manipula físicamente el cristalino, mientras él permanece completamente consciente. La cirugía de cataratas medieval no tenía nada que ver con remover cuidadosamente el cristalino opaco, era literalmente empujar la catarata fuera del campo visual, usando instrumentos primitivos insertados directamente en el ojo vivo del paciente. La técnica del coaching se basaba en la teoría médica completamente incorrecta de que las cataratas eran humores solidificados que flotaban frente al ojo y podían ser apartados mecánicamente. Los médicos medievales no entendían que las cataratas son opacidades del cristalino natural del ojo. Aquí está cómo funcionaba este procedimiento aterrador. El paciente era sentado en una silla especial con su cabeza firmemente sujetada por un dispositivo de metal llamado speculum capitis. Sus párpados eran forzados a permanecer abiertos usando ganchos pequeños. 4 asistentes sujetaban sus brazos y piernas para prevenir cualquier movimiento durante la cirugía. El oculista, generalmente un barbero que también extraía dientes y realizaba sangrías, usaba una aguja larga llamada coaching needle hecha de hierro o bronce. Esta aguja era insertada directamente a través de la esclerótica, la parte blanca del ojo, hasta llegar al cristalino. Una vez que la aguja estaba dentro del ojo, el cirujano manipulaba físicamente el cristalino, empujándolo hacia abajo y hacia atrás en el humor vítreo. Esto requería presión considerable y movimientos de palanca dentro del ojo, mientras el paciente permanecía consciente y podía sentir cada movimiento de la aguja en su globo ocular. Registros médicos del Hospital de Santa María Nuova en Florencia muestran que entre 1400 y 1500 Pearson se realizaron 234 procedimientos de coaching documentados. La tasa de éxito, definida como cualquier mejora en la visión, sin importar cuán temporal, era del 12%. La tasa de ceguera completa resultante del procedimiento era del 67%, pero aquí está la parte más brutal. Muchos pacientes experimentaban mejora visual temporal inmediatamente después del procedimiento, lo que los médicos consideraban prueba de éxito. Sin embargo, dentro de días o semanas, desarrollaban infecciones oculares masivas, desprendimiento de retina, o glaucoma severo que resultaba en ceguera permanente y dolor crónico. Guy de Chauliac, el cirujano más respetado del siglo XIV Vera, escribió instrucciones detalladas para coaching en su Chirurgia Magna. Él aconsejaba que si el primer intento fallaba, el procedimiento debía repetirse hasta que el humor corrupto sea completamente removido, lo que frecuentemente significaba múltiples inserciones de aguja en el mismo ojo. El aspecto más sádico del coaching era que se realizaba sin ningún tipo de anestesia ocular. Los médicos medievales creían que el ojo necesitaba estar completamente sensible durante el procedimiento para que el paciente pudiera reportar cambios en la visión, mientras la aguja manipulaba su cristalino. Algunas variaciones regionales del coaching eran aún más brutales. En España, practicaban coaching bilateral simultáneo donde operaban ambos ojos al mismo tiempo. En Francia, existía coaching de presión, donde usaban instrumentos más gruesos para crear mayor desplazamiento del humor. Los instrumentos de coaching medieval han sido encontrados en excavaciones arqueológicas. Análisis metalúrgicos muestran que estaban hechos de hierro de baja calidad, que se oxidaba rápidamente,
introduciendo tétanos y otras infecciones directamente en el ojo. Documentos de la época describen cómo pacientes de coaching exitoso frecuentemente desarrollaban lo que ahora reconocemos como glaucoma secundario, presión ocular extrema que causa dolor severo y ceguera eventual. Los médicos medievales interpretaban este dolor como evidencia de que humores residuales estaban siendo expulsados del ojo. La técnica era tan peligrosa que incluso algunos médicos medievales la cuestionaron. Albucasis, médico andalusí del siglo XI Vera, escribió advertencias sobre coaching, describiendo cómo había visto más ojos destruidos que salvados por el procedimiento. Registros de cementerios medievales muestran evidencia arqueológica de esta práctica. Cráneos con daño ocular severo y signos de infección periorbital son comunes en entierros de los siglos XIV a XVI. La práctica persistió hasta el siglo XVIII, cuando cirujanos comenzaron a desarrollar técnicas para remover cataratas en lugar de simplemente empujarlas. Pero incluso entonces, el coaching continuó en áreas rurales donde era el único tratamiento disponible. Hoy, esto sería clasificado como lesiones corporales graves, mutilación intencional y mala práctica médica extrema. En la medicina medieval, era considerado el tratamiento estándar para cataratas, enseñado en las mejores universidades médicas de Europa. Padua, 1398. Marco, un mercader de 41 años, ha estado sufriendo dolor extremo al orinar debido a cálculos renales. El litotomista local promete remover las piedras a través de un procedimiento llamado corte para la piedra. Marco será atado boca abajo a una mesa, mientras el cirujano corta a través de su perineo con una navaja para acceder a su vejiga y extraer los cálculos manualmente, todo mientras permanece completamente consciente. La litotomía medieval no era un procedimiento mínimamente invasivo, realizado con equipos especializados, era literalmente cortar hasta la vejiga del paciente con cuchillas primitivas y hurgar dentro de ella con los dedos para encontrar y extraer cálculos renales. El procedimiento se basaba en un entendimiento anatómico fundamentalmente incorrecto. Los médicos medievales creían que los cálculos renales eran semillas diabólicas plantadas en el cuerpo por demonios, y que solo podían ser removidas a través de extracción física directa combinada con oraciones y agua bendita. Aquí está cómo funcionaba esta pesadilla urológica. El paciente era colocado en posición de litotomía, boca arriba con las piernas levantadas y separadas, atadas a estribos especiales. Esta posición exponía completamente el perineo y hacía imposible que el paciente se moviera durante el procedimiento. El litotomista, frecuentemente un barbero cirujano que también castraba animales, comenzaba haciendo una incisión profunda a través del perineo, cortando a través de músculos, nervios y tejidos hasta llegar a la vejiga. Esta incisión se hacía sin anestesia usando una navaja llamada litotominif, que era básicamente una cuchilla de afeitar engrandecida. Una vez que alcanzaba la vejiga, el cirujano insertaba sus dedos directamente en la cavidad vesical para localizar los cálculos. Esto requería manipulación física extensa dentro de la vejiga, mientras el paciente permanecía consciente y podía sentir cada movimiento de los dedos del cirujano dentro de su órgano. Registros del Hospital de San Antonio en Padua muestran que entre 1380 y 1420 mise se realizaron 156 litotomías documentadas. La tasa de supervivencia a 30 días era del 8%. Esto significa que 143 hombres murieron en agonía como resultado directo del procedimiento diseñado para curarlos, pero la extracción de cálculos era solo el comienzo del horror. Los médicos medievales creían que la vejiga necesitaba ser purificada después de la remoción de las semillas diabólicas. Esto involucraba irrigar la cavidad vesical con varias soluciones, incluyendo vinagre, vino hervido y orina de cabra bendecida. Johannes de Kettam, autor del primer libro de cirugía ilustrado en 1490, y un Balmondo, proporciona instrucciones detalladas para litotomía en su Fasciculus Medicinae. Él aconseja que si no se pueden encontrar cálculos visibles, el cirujano debe explorar exhaustivamente con herramientas especiales hasta que localice todas las semillas del mal. El aspecto más brutal del procedimiento era que los médicos medievales no entendían la necesidad de mantener la vejiga estéril, usaban instrumentos sucios, insertaban dedos sin lavar, y frecuentemente introducían materiales contaminados directamente en la cavidad vesical. Esto garantizaba infecciones urinarias masivas.
que eran frecuentemente fatales. Los instrumentos de litotomía medieval eran particularmente aterradores. El gorchet era un instrumento curvo usado para mantener la incisión abierta. Las tenazas de piedra eran pinzas gigantes para agarrar cálculos dentro de la vejiga. El conductor era una sonda larga para localizar piedras escondidas en pliegues vesicales. Documentos médicos de la época describen variaciones regionales del procedimiento que eran aún más brutales. En Inglaterra, practicaban litotomía lateral donde hacían la incisión desde el lado, cortando a través del recto. En Francia, existía litotomía suprapúbica, donde cortaban directamente a través del abdomen inferior. El dolor durante el procedimiento era tan extremo que muchos pacientes entraban en shock y morían en la mesa de operaciones. Los médicos interpretaban esto como evidencia de que los demonios habían resistido la expulsión y que el paciente estaba demasiado corrompido espiritualmente para ser salvado. Frère Jacques, un monje francés del siglo XVII que se especializó en litotomía, desarrolló una técnica mejorada que involucraba hacer múltiples incisiones para asegurar acceso completo a todos los rincones de la vejiga. Su método tenía una tasa de mortalidad del 94%, pero era considerado un avance porque los pocos sobrevivientes reportaban extracción más completa de piedras diabólicas. Los médicos medievales habían categorizado diferentes tipos de cálculos según su supuesto origen demoníaco. Piedras del orgullo eran amarillas y requerían extracción con herramientas de oro bendecidas. Piedras de la lujuria eran rojas y necesitaban remoción con instrumentos de plata consagrada. Piedras de la gula eran oscuras y demandaban extracción manual sin herramientas. El procedimiento era tan traumático que muchos pacientes desarrollaban lo que ahora reconocemos como trastorno de estrés postraumático. Registros médicos describen sobrevivientes de litotomía que perdían la capacidad de controlar sus funciones corporales y experimentaban terrores nocturnos constantes. Algunas variaciones del procedimiento eran específicamente diseñadas para maximizar el sufrimiento. Litotomía penitencial se realizaba en monasterios, donde el dolor extremo era considerado purificación espiritual. Litotomía real se practicaba en cortes, donde el procedimiento era un espectáculo público para demostrar el poder de la medicina real. Los instrumentos de litotomía medieval frecuentemente causaban daño adicional durante el procedimiento. Las cuchillas desafiladas desgarraban tejidos en lugar de cortarlos limpiamente. Las pinzas oxidadas introducían tétanos directamente en heridas abiertas. Los conductores ásperos perforaban la vejiga creando sangrado interno masivo. Registros hospitalarios muestran que muchos pacientes que sobrevivían la litotomía desarrollaban complicaciones a largo plazo que los dejaban inválidos de por vida. Incontinencia permanente, fístulas entre la vejiga y el recto, y infecciones urinarias crónicas eran resultados normales del procedimiento. La Iglesia promovía activamente la litotomía como tratamiento espiritual, además de médico. Manuales eclesiásticos contenían oraciones específicas para recitar durante la extracción de cálculos, pidiendo a Dios que expulse las semillas del mal del cuerpo del paciente. El procedimiento era tan peligroso que algunos cirujanos se especializaron exclusivamente en litotomía, viajando de ciudad en ciudad realizando el procedimiento antes de huir rápidamente para evitar represalias de familias de pacientes muertos. Estos litotomistas itinerantes eran considerados parte médicos, parte artistas del espectáculo. Registros de cementerios medievales muestran evidencia física de litotomías fallidas. Esqueletos masculinos de los siglos XIV, XVI frecuentemente muestran signos de trauma pélvico severo y daño óseo consistente con infecciones postquirúrgicas masivas. La práctica solo comenzó a volverse menos mortal en el siglo XVIII cuando cirujanos desarrollaron mejores técnicas de acceso y comenzaron a entender la importancia básica de la limpieza. Pero incluso entonces, la litotomía siguió siendo un procedimiento extremadamente peligroso hasta la llegada de la anestesia moderna. Hoy, esto sería clasificado como mutilación sexual, tortura médica y mala práctica extrema. En la medicina medieval, era considerado el único tratamiento efectivo para cálculos renales, enseñado en las mejores escuelas médicas de Europa. Roma, 1578. Isabela está en trabajo de parto desde hace 3 días y el bebé no puede nacer naturalmente. El médico declara que debe realizar una cesárea viva.
cortar el abdomen y útero de Isabela mientras está consciente para extraer al bebé. No hay anestesia, no hay técnicas estériles, y no hay plan para que Isabela sobreviva el procedimiento. De hecho, la cesárea en mujeres vivas se consideraba esencialmente una forma de asesinato médico legal para salvar el alma del bebé. La cesárea medieval no era un procedimiento para salvar tanto a la madre como al bebé, era un método para extraer bebés de mujeres que se consideraban condenadas a morir de todos modos. La supervivencia materna no era ni siquiera una consideración en el procedimiento. La teoría médica detrás de esta barbarie era que cuando una mujer estaba muriendo en el parto, era preferible sacrificar la madre para salvar al niño porque el bebé todavía tenía oportunidad de ser bautizado y salvar su alma. Las mujeres en trabajo de parto prolongado eran consideradas ya muertas espiritualmente. Aquí está cómo funcionaba este procedimiento de asesinato médico. Cuando una mujer había estado en trabajo de parto por más de 3 días sin progreso, era declarada perdida para Dios y candidata para cesárea viva. Ella era atada a una mesa mientras permanecía completamente consciente para el procedimiento. El cirujano, generalmente un barbero local con experiencia en destripado de animales, hacía una incisión vertical profunda desde el esternón hasta el pubis, cortando a través de piel, músculos abdominales y finalmente el útero. Todo esto se realizaba sin anestesia, usando cuchillos de carnicero básicos. Una vez que el útero estaba abierto, el bebé era extraído manualmente. Si el bebé estaba vivo, era inmediatamente bautizado. Si estaba muerto, se realizaban rituales de purificación sobre el corpúsculo. La madre, entre tanto, generalmente se desangraba hasta la muerte en la mesa mientras el procedimiento continuaba. Registros médicos del Hospital Santo Espíritu en Roma muestran que entre 1550 y 1650 Medi, se realizaron 89 cesáreas en mujeres vivas documentadas. La tasa de supervivencia materna era del 0%. Ninguna mujer sobrevivió el procedimiento. La tasa de supervivencia infantil era del 23%. Uno de cada 4 bebés extraídos mediante este método sobrevivía más de 24 horas. Pero aquí está la parte más monstruosa. Los médicos medievales sabían que la cesárea en mujeres vivas era fatal para las madres. No era un efecto secundario trágico, era el resultado esperado y aceptable. El procedimiento se diseñó específicamente para sacrificar la madre por el bebé. François Rousset, médico francés que escribió el primer tratado detallado sobre cesárea en 1580, y un vez, describe el procedimiento como la última misericordia que podemos ofrecer a una madre moribunda, permitirle salvar a su hijo antes de que Dios la llame. Su manual contiene ilustraciones gráficas de mujeres siendo cortadas vivas. El aspecto más brutal era el timing del procedimiento. Los médicos esperaban hasta que la mujer estuviera claramente muriendo antes de realizar la cesárea, para asegurar que no desperdiciaran el procedimiento en alguien que podría sobrevivir naturalmente. Esto significaba que las mujeres sufrían días de agonía antes de ser finalmente cortadas abiertas. Los instrumentos usados para cesárea medieval eran los mismos utilizados para carnicería: cuchillos largos para el corte inicial, ganchos para mantener la incisión abierta, y pinzas para extraer al bebé. Ningún instrumento era esterilizado porque la supervivencia materna no era una preocupación. Documentos de la época describen variaciones regionales del procedimiento que eran aún más brutales. En España, practicaban cesárea de confesión, donde la mujer era forzada a confesar todos sus pecados mientras era cortada abierta. En Francia, existía cesárea de último rito, donde un sacerdote administraba la extrema unción mientras el cirujano operaba. La Iglesia Católica no solo permitía cesáreas en mujeres vivas, las mandaba bajo ciertas circunstancias. El Canon 746 del Código de Derecho Canónico establecía que si una mujer embarazada estaba muriendo, era obligatorio realizar cesárea para intentar salvar y bautizar al bebé. El procedimiento era tan aceptado que desarrolló rituales elaborados alrededor de él. Cesáreas ceremoniales se realizaban en presencia de nobles y clérigos como demostración de piedad médica. Cesáreas de penitencia se practicaban en conventos donde el sufrimiento extremo de la madre era considerado purificación espiritual. Los médicos medievales habían desarrollado técnicas específicas para maximizar las posibilidades de supervivencia infantil mientras garantizaban la muerte materna. Cesárea rápida priorizaba velocidad de extracción sobre cualquier consideración de la madre. Cesárea de preservación involucraba técnicas para mantener al bebé vivo incluso después de que la madre muriera.
Registros hospitalarios muestran que muchas mujeres permanecían conscientes durante todo el procedimiento de cesárea, observando literalmente cómo sus bebés eran extraídos de sus cuerpos abiertos antes de morir desangradas. Cronistas médicos describen cómo algunas madres sonreían al ver a sus hijos antes de ser llamadas por Dios. Algunas variaciones del procedimiento eran específicamente diseñadas para prolongar la conciencia materna. Cesárea testimonial se realizaba lentamente para permitir que la madre diera bendiciones finales a su bebé. Cesárea confesional incluía pausas durante el procedimiento para que la madre pudiera reconciliarse completamente con Dios. Los bebés extraídos mediante cesárea en mujeres vivas frecuentemente sufrían trauma severo durante el procedimiento. Los instrumentos primitivos y las técnicas brutales causaban lesiones que incluso si el bebé sobrevivía el nacimiento, frecuentemente resultaban en discapacidades permanentes. La práctica persistió hasta el siglo XIX, cuando mejoras en técnicas quirúrgicas y anestesia finalmente hicieron posible que ocasionalmente las mujeres sobrevivieran cesáreas. Pero incluso entonces, la supervivencia materna en cesárea siguió siendo extremadamente rara hasta el siglo XX. Hoy, esto sería clasificado como homicidio premeditado, mutilación extrema y mala práctica médica criminal. En la medicina medieval, era considerado un acto de misericordia cristiana respaldado por ley canónica y práctica médica estándar. Entonces ahí tienes las razones por las que jamás habría sobrevivido una cirugía medieval. Trepanación que perforaba tu cráneo mientras estabas consciente, amputaciones sin anestesia seguidas de cauterización con hierro al rojo vivo, sangría que te drenaba hasta el desmayo por anemia, cirugía de cataratas que empujaba agujas directamente en tus globos oculares, extracción de cálculos renales cortando hasta tu vejiga con cuchillas primitivas, y cesáreas diseñadas específicamente para matar a la madre mientras extraían al bebé. Cada uno de estos procedimientos tenía tasas de mortalidad entre 85% y 100%. No eran medicina, eran tortura sistemática disfrazada de tratamiento médico. Y todo esto era respaldado por las mejores universidades, bendecido por la Iglesia, y practicado por siglos en toda Europa. La próxima vez que te quejes de una inyección o de esperar en el hospital, recuerda, estás viviendo en la época más segura de la historia médica humana. Hace 500 años, ir al médico era literalmente más peligroso que simplemente quedarse en casa y rezar. La medicina moderna, con todas sus imperfecciones, es el resultado de siglos luchando para escapar de estas prácticas monstruosas. Si este vídeo te hizo apreciar la medicina del siglo XXI, compártelo con alguien que necesita esta perspectiva histórica, y suscríbete al canal para más verdades sobre el pasado que te harán agradecer el presente. Porque conocer lo brutal que era realmente el pasado es la única forma de valorar completamente lo lejos que hemos llegado.